revista tiene como finalidad complementar las actividades de aprendizaje de la unidad 4 de la asignatura en Psicología Criminal y la cual estoy cursando en la Universidad Digital del Estado de México. Nos encontramos aquí con un compañero. Si gusta presentarse, por favor. Mi nombre es el licenciado Fernando de Jesús Moreno Pedrosa. Tengo actualmente el cargo de Defensor Municipal de Derechos Humanos de aquí del municipio de Ixtapan de la Sal. Vamos a iniciar con las preguntas, la cual es una de las principales. Voy iniciando en orden de ideas, del 1 al 10. La primera es, ¿cuáles son los factores de riesgo con incidencia en la criminalidad detectadas en la localidad? Con base a lo que hemos manejado nosotros directamente dentro de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, nos hemos percatado que algunos de los factores de riesgo están implícitos dentro de lo que es la economía y tanto ambición, como puede ser ambición por el poder o sobresalir más adelante. A eso se le adjunta también parte de la educación, que es algunas comunidades tienen muy poca educación sobre los temas distintos. ¿Cómo se manifiestan estos factores en las instituciones educativas? Dentro de las instituciones educativas nos hemos dado a la tarea de verificar cuando impartimos pláticas, lo que más nos delata son su comportamiento. El comportamiento de los alumnos tienen un comportamiento muy agresivo o deteriorado, tratan de afectar a las demás personas. ¿Qué acciones se realizan para minimizar los índices de incidencia criminalidad en el municipio? Dentro de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos nos hemos dado la tarea de impartir lo que son pláticas, talleres, conferencias que van enfocadas tanto a la sociedad como a los alumnos, jóvenes y padres de familia. ¿Cómo se ha tenido conocimiento de los lugares para la venta de sustancias nocivas en la salud, como son drogas y alcohol? Por lo regular nos hemos dado cuenta que es la comunidad, la sociedad, que es el principal filtro que nos acude a nosotros para darnos referencia en dónde, el lugar, cómo y el por qué. ¿Qué medidas se han implementado para evitar su venta? En cuestión a la Defensoría, no podemos establecer una prohibición legal, toda vez de que no es facultad, no es su atribución de la Defensoría marcarla como tal para la prohibición de alguna venta. ¿Se tienen focalizados los lugares donde se consideren que sufran pobreza extrema o marginación? Claro que sí, de hecho se detectan algunos focos rojos dentro de algunas comunidades, pero sí se estipula y se establece ciertas localidades donde se estipula un poco más el grado de pobreza extrema. Describa las características y factores en la conformación de pandillas que violentan la vida social en la localidad. Por lo regular en las localidades lo que nos atañe más es la venta de drogas. La principal razón es la venta de drogas, así como ya lo repite anteriormente, el poder, la ambición y la ignorancia que tienen algunos de los estudiantes o personas de las localidades. La falta de educación. Falta de educación. ¿Por qué considera usted que su presencia ha sido propicia para la propagación de actos delictivos? Directamente en la Defensoría nos encargamos, más allá de propagar el índice delictivo, de tratar de sondear a las personas para tratar de rescatarlas y hacer más empeño a la educación para que salga avante en más cultura, más apoyo a los alumnos, a las instituciones, padres de familia. ¿Cómo repercuten los problemas familiares en los integrantes de la familia? Es un bastante problema que nos atañe, toda vez de que nos hemos percatado que uno de los principales problemas es la desintegración familiar. Es lo que perjudica más dentro de la sociedad y les da una pésima calidad de vida a los padres, tanto a los padres de familia como a los alumnos o personas de menores de edad. Los que son sus descendientes o sus dependientes económicos. ¿Qué tipos de conducta o personalidad se han detectado en los habitantes que inciden en actos de criminalidad? Por lo regular se da el odio, el rencor o en su defecto la ambición por tener un poder, un control dentro de él. ¿Algún comentario que desea agregar ya para concluir la entrevista? Por lo regular, básicamente debemos educar mucho más a nuestros hijos, darles una educación alta en valores, implícita,
y en acciones que se lleven a cabo para tratar de rescatarlos de toda la parte de la criminalidad que existe dentro de ellos. ¿Es rescatable entonces? Es rescatable, sí es rescatable. La conducta. Exactamente. Bueno, muchas gracias. No, hasta luego. ¿Cuáles son los factores de riesgo con incidencia de la criminalidad detectados en la localidad? Bueno, dentro de nuestro departamento de prevención, que es Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, para poder determinar estos factores de riesgo se realizó un diagnóstico en base a 10 factores de riesgo, que va desde embarazo temprano, consumo y abuso de sustancias adictivas, ambientes familiares deteriorados y problemáticos, toda una serie de consecución, y se van desglosando de acuerdo a la incidencia por rubros. Esto fue para delimitar los territorios de paz, que quiere decir las zonas de mayor incidencia a las que hay que darles un poquito más de atención. ¿Cómo se manifiestan estos factores en las instituciones educativas? Bueno, dentro de los factores de riesgo que delimitamos con base al programa 2019, que estuvo vigente en la administración pasada también, se delimitaba que, bueno, tenemos también el factor de riesgo de deserción escolar, el bullying, por ejemplo, que es dentro de los ambientes familiares deteriorados y problemáticos. Dentro de las instituciones viene surgiendo una problemática con los chicos a raíz del problema que arrastran de sus casas. En este caso, por ejemplo, el de deserción escolar viene vinculado al problema a lo mejor de ambientes familiares que son deteriorados o bien problemáticos, también por la falta de oportunidades en los entornos de ilegalidad en este caso. Y dentro de las instituciones pues hemos visto mucho, a pesar del control que manejan las instituciones por normatividad, por el marco que ellos manejan, se da mucho el bullying en el caso de los menores, o el acoso por parte en las escuelas más grandes de los niños hacia las jovencitas. ¿Qué acciones se realizan para minimizar los índices de incidencia criminal en el municipio? Bueno, hay una serie de políticas públicas que se han sentado tanto en el programa de seguridad pública como de la mano con el tema de la prevención, porque si bien es cierto, la seguridad pública está para salvaguardar la integridad física de las personas, también estamos viendo la otra parte de que no se trata la seguridad pública de más policías, más armamento, solo represión y acción, sino también la prevención. Entonces, de esta manera, por parte de seguridad pública, pues la disuasión en los puntos de mayor incidencia, como ya lo comentábamos, pues en base al diagnóstico municipal de la incidencia, podemos detectar las zonas de mayor conflicto, donde tenemos pandillas, donde hay actividad por las tardes de chicos, donde incluso se manifiestan ciertas conductas antijurídicas o antisociales, como les queramos llamar, y en esos puntos es donde se da mayor énfasis, con recorridos, con actividad, ellos en este caso por la disuasión. Nosotros en la prevención pues estamos interviniendo en instituciones educativas con diferentes actividades, pláticas, talleres, pero no solo con alumnos, sino también con padres de familia, que es donde se hace el mayor esfuerzo para evitar la incidencia en este tipo de factores de riesgo. Para la apertura de sus negocios, una licencia. Entonces, si bien es cierto, se tiene un cierto control, pero se identifican a través de la expedición de las licencias de funcionamiento. ¿Cuáles son los puntos? Es de este caso que son las drogas legales, como es el alcohol, es el cigarro. Entonces, por eso es que se identifican. Ahora, por el otro lado, en el tema de las drogas ilegales, por así decirlo, la misma gente, si bien es cierto, tienen miedo de decirlo por la represalia que les pueden tomar, pero sí lo manifiestan y sí te dicen bajita la mano por parte de seguridad pública una llamada anónima. Es que por las tardes en el parque, en lugar de que los chicos vayan a una actividad, sí van, pero no van precisamente a un deporte, van porque ahí es donde les perciben.
Incluso en una actividad con una institución educativa nos comentaba la directora, es que en las tardes, en las tienditas de la esquina, ya está fulano ahí recargado y es el que les pasa la sustancia. Entonces es donde nosotros vamos atacando, por ejemplo, donde tenemos el reporte, es donde se hace el recorrido de seguridad para disuadir y prevenir también. Esta respuesta que da al último, este comentario viene a complementar la pregunta número 5, que son las medidas para evitar su venta en este caso. Es correcto. ¿Se tienen focalizados los lugares donde se considera que sufren pobreza extrema o marginación? Sí, de hecho también dentro del diagnóstico viene la parte de oportunidades de desarrollo y en coordinación con desarrollo social, por ejemplo, se ubican las localidades de mayor marginación y aparte se toman las acciones correspondientes para tratar de evitarlo. En este caso, desarrollo social, por ejemplo, él ha hecho barridos, o nosotros les llamamos marchas exploratorias, para identificar las zonas de mayor vulnerabilidad, por así decirlo, para focalizar los programas estatales de apoyo o para las gestiones correspondientes. Ya ellos a través de esas marchas exploratorias es como determinan no solo la localidad, sino las viviendas en sí. Directamente. Sí. La cabalidad. Describa las características y factores que inciden en la conformación de pandillas que violenten la vida social en la localidad. Híjole, ese es un punto muy amplio. Sí, porque desafortunadamente veíamos en una actividad que tuvimos en una escuela donde se aplicó una prueba, un instrumento más bien para medir ciertos factores de riesgo y se medían 7 en realidad. ¿Qué pasaba cuando nosotros detectamos los chicos que tenían mayor riesgo? Se dieron algunas pláticas con especialistas, en este caso se citó al papá, a la mamá, al chico frente a un psicólogo. Entonces, medir esas 7 áreas de la vida, por ejemplo, vemos que la convivencia en la familia es lo que más está, el más detrimento que tiene. Todo está trunco, porque decíamos, ¿tienen muestras de afecto entre familia? No. ¿Tú quieres a tu papá? Sí. ¿Se lo dices? No. ¿A ti te lo dicen? No. ¿Y te hace falta? Sí. Entonces, la falta de comunicación, claro, de afecto. No hay una convivencia, son de los que llegan a la casa, los chicos, no hay nadie en su casa porque papá, mamá están trabajando. ¿Y quién lo atiende? Nadie. Y el chico pues tiene la oportunidad de tener cierta libertad, por así decirlo, por las tardes, nadie lo observa. ¿Y qué hace? Pues yo no tengo atención en mi casa, me salgo a la calle y en la calle desafortunadamente son captados por los grupos menos factibles para ellos. Y es donde los inducen a conducir a ese grupo. ¿Por qué considera usted que su presencia ha sido propicia para la propagación de estos actos delictivos? Quiere decir lo mismo, va ligada a la respuesta. ¿No? Sí, son muchos factores los que inciden. Es decir, los chicos desafortunadamente va desde la curiosidad, digámoslo, por las sustancias adictivas, el estar con la compañía de otros chicos, incluso el hecho, por ejemplo, ya de cometer un acto antijurídico como es el robo, es a raíz de que pues no tienen una solvencia económica y cuando ya tienen, por ejemplo, una adicción, pues buscan la manera de dónde agarrarlo y más cuando tienen la facilidad. Entonces, desafortunadamente son como pequeños hilos de agua que los van arrastrando hasta que se arma un caudal y se van. Difícil de contener en ese sentido, pero no imposible. ¿Cómo repercuten los problemas familiares en los integrantes de la familia? Pues ahorita, por ejemplo, dentro de nuestros factores de riesgo, hablando de ambientes familiares deteriorados y problemáticos, la manifestación de violencia en diferentes modalidades, vemos que lejos de tener una comunicación familiar, hay esa lejanía y también en lugar de muestras de afecto hay violencia intrafamiliar, empezando por la familia. Ahora, cuando un niño, por ejemplo, ve la manifestación de violencia
de su padre hacia su madre, incluso hacia él, pues se llena de rencor. Y lo que veíamos con una compañera que es del Instituto de la Mujer, también nos comentaba, son muchos los problemas que tienen raíces sociales profundas, es decir, que empiezan desde el hogar y que difícilmente los podemos atacar. Por eso decíamos ahorita, ciertamente podemos hacer muchas acciones con los jóvenes, no esto, mira esto, y tratar de reconducirlos. Pero si no tenemos el apoyo, el respaldo de sus padres, difícilmente nosotros vamos a poder lograr algo. Entonces nosotros estamos aportando, pero no solo podemos atacar una parte, sino tratar de trabajar el ambiente de su entorno. Por eso dentro del programa de prevención social de la violencia y la delincuencia se trabajan muchos ámbitos, empezando desde el individual, el familiar y el comunitario. Por eso el programa va enfocado con la participación ciudadana, porque nosotros podemos tener muchas iniciativas, pero si la comunidad no se une y no trabaja, no podemos avanzar. Eso hablando de los entornos, y trabajando no solo el comunitario, empezando desde la casa, que es el individual y el intrafamiliar. El vínculo que los liga directamente. Es correcto. ¿Qué tipos de conducta o personalidad se han detectado en los habitantes que inciden en actos de criminalidad? Híjole, anoche precisamente leía un documento donde decía, desafortunadamente, la seguridad pública, la parte de la seguridad pública, a veces se basa en las características y no en la acción. Por ejemplo, podemos decir, ven a un chico por ahí drogadicto y para mí es un delincuente. Seguridad pública es un delincuente y se juzga por la apariencia y no por la acción. Entonces, cambiar ciertas acciones o enfoques de la política pública que los orilla a tener o a actuar de cierta manera, en este caso como un ejemplo. Ahora, también hay muchos comparativos de decir, pues es que es consumidor, es un delincuente, pero también podemos decir, no todos los delincuentes son consumidores o drogadictos y no todos los drogadictos son delincuentes. Entonces, dentro del municipio pues sí se ve una incidencia delictiva tanto del fuero común como del fuero federal. Sin embargo, no podemos decir que estamos como que inmersos ya en la criminalidad o que no podemos salir. Sí se puede. El detalle es, como lo decía en un principio, que se una, que haya un trabajo en conjunto, que haya una coparticipación, autoridad y ciudadanía, porque como ciudadanos podemos exigir mucho, pero no podemos ver el otro lado de qué voy a hacer yo. O sea, a todos desde nuestro papel, sea cual sea, podemos aportar. Así es. ¿Algún comentario que desee agregar para concluir con nuestra entrevista? Híjole, pues ojalá muchos se interesaran por este tema. Digo, porque es el tema de la seguridad pública, de incidencia delictiva, de la inseguridad que todos percibimos, pues es un tema que se debate todos los días. Y nos atañe a todos como ciudadanos. Entonces, pues deberíamos no solo discutirlo, sino tomar ciertas alternativas, iniciativas que van desde el hogar, que van en el tema individual, el familiar, porque no podemos decir, como dicen el dicho, ¿no? El buen juez por su casa empieza, ¿no? Ojalá todos viéramos este tema desde otro enfoque para darle una redirección a la problemática en la que nos vemos inmersos todos, porque es una problemática a nivel social. Y general en todo el país. Muchas gracias. Estamos para servirle, Cristina. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Pues un factor importante es la falta de información que no llega al lugar para evitar estos tipos de delitos, de situaciones que han incrementado en la población. Falta de información general. ¿Cómo se manifiestan esos factores en las instituciones educativas? Al comportamiento de los jóvenes por no practicar los valores en casa, ya que la educación se emana ahí mismo, y el ejemplo mismo de los padres, el comportamiento, los niños desafortunadamente llevan estas situaciones al ámbito escolar,
Y ahí proviene la famosa palabra bullying, más que es solo acoso escolar, violencia entre iguales. ¿Cómo se ha tenido conocimiento de los lugares para la venta de sustancias nocivas en la salud, drogas y alcohol? Ahí un poco más por el comportamiento mismo de los jóvenes que a temprana edad empiezan a consumir drogas. Una de ellas factoral es el alcohol. Sabemos que el alcohol es una droga legal, pero no permitida para un menor de edad. ¿Qué es un menor de edad? Un joven menor de 18 y mayor de 12 años, que desafortunadamente este tipo de acciones se ven involucrados desde el ámbito familiar. ¿Qué medidas se han implementado para evitar su venta? Sobre todo en los planteles escolares, llevar a cabo pláticas de prevención social para evitar este tipo de situaciones que desafortunadamente han rebasado mucho hoy en día por hasta aspectos de información en los medios de comunicación. ¿Se tienen focalizados los lugares donde se considera que sufren pobreza extrema o marginación? Sí hay, sobre todo en lugares alejados a las urbes, en zonas rurales, por no llegar una información adecuada y a tiempo. Describa las características y factores que inciden en la conformación de pandillas que violenten la vida social en la localidad. Características varias, pero enfocámonos un poco más a lo que son la educación que se emana en casa a través de los valores. Que si no hay valores dentro del ámbito familiar, los jóvenes buscan el apoyo fuera de ella, por lo tanto se convierten en jóvenes violentos y afectan a la localidad en general, y sobre todo marcamos un valor importantísimo que es el respeto. El respeto es fundamental y de ello se desglosa mucho más como el amor a uno mismo, la honestidad, la lealtad, la igualdad que hoy en día tenemos, pero que desafortunadamente el no tenerlo en práctica incurrimos en muchos factores de riesgo. ¿Por qué considera usted que su presencia ha sido propicia para la propagación de actos delictivos? Aquí la presencia nos vamos a referir a la de seguridad, porque el ciudadano en ese aspecto el policía es un ciudadano uniformado con vocación de servicio a la sociedad, y en ese aspecto queremos que la ciudadanía de hoy, jóvenes, cambien la perspectiva que tenemos sobre el servidor público. Como comento, el servidor público es una persona que está para servir, no para servirse de la sociedad. ¿Cómo repercuten los problemas familiares en los integrantes de la familia? En ese aspecto repercuten cuando es falta de valores, que eso es enfocado a esta problemática y lo marcamos mucho. Factores. Si en mi casa tengo educación a través del ejemplo mismo de mis padres, obviamente voy a tener valores. Como valores les mencioné el respeto, la honestidad, la lealtad, la igualdad, justicia. Que valores existen muchísimos, pero que si no los practicamos, obvio vamos a incurrir en factores que nos van a determinar hasta la desintegración familiar. Y desafortunadamente vemos mucho de ese tipo de índole, que hay jóvenes que están solos, que no tienen un apoyo moral ni económico porque falta de papá, mamá en casa, pues se desintegra la familia. ¿Qué tipos de conducta o personalidad se han detectado en los habitantes que inciden en actos de criminalidad? Conductas varias, personalidad cambian porque modas vienen, modas van, y que desafortunadamente el joven cree que adoptar una moda es algo correcto, algo normal, pero desafortunadamente el conocimiento de ello incurrimos en muchas faltas. Y por lo tanto pues llevan a cometer algún ilícito que desafortunadamente para el joven está penado. Un joven piensa que no es vulnerable, pero desafortunadamente todo joven que cae en este tipo de conductas es vulnerable a una acción y puede caer hasta prisión. Así es, toda conducta conlleva una reacción. Detectados en la localidad. Los riesgos son la drogadicción y alcoholismo en nuestro municipio. ¿Cómo se manifiestan esos factores en las instituciones educativas?
Se manifiestan mediante distribución, también difusión de que existen estos tipos de drogas en el municipio. ¿Qué acciones se realizan para minimizar los índices de incidencia criminal en el municipio? Como instituto nos encargamos de realizar torneos deportivos y llevar conferencias, obviamente de temas adecuados como drogadicción, alcoholismo, prevención del suicidio a cada una de las casas de estudio de nuestro municipio. ¿Cómo se ha tenido conocimiento de los lugares para la venta de sustancias nocivas en la salud, en el sentido de drogas y alcohol? Los lugares se ubican porque va la gente, los jóvenes acuden a ese lugar porque saben perfectamente que son menores de edad que pueden tener acceso a tener esa compra de ese gran producto. ¿Qué medidas se han implementado para evitar su venta? Mediante el área de gobernación hemos tratado de ir a todos los lugares para obviamente disminuir este consumo, sea de alcoholismo o de adicción. Bueno, que las tiendas no se ha visto a esta gravedad, pero sí como que disminuir mediante los dueños de la propiedad de las tiendas para que se disminuya la venta de alcoholismo y los demás prohibir el consumo de la droga. ¿Se tienen focalizados los lugares donde se considera que sufren pobreza extrema o marginación? Se tienen localizados. Describa las características y factores que inciden en la conformación de pandillas que orientan la vida social en la localidad. Para comenzar y poder diferenciar, primero la vestimenta que tienen cada uno de ellos, posterior su agresión y también a veces están algo solos, se sienten solos. Aislamiento. ¿Por qué considera usted que su presencia ha sido propicia para la propagación de actos delictivos? Porque hemos participado conjuntamente con las demás áreas para obviamente disminuir esta problemática que ha sido un factor muy importante y muy elevado. ¿Cómo repercuten los problemas familiares en los integrantes de la familia? Repercute de una manera muy severa, ya que esta problemática está en muchas familias. Y la verdad que con esta problemática, con el alcoholismo de la adicción, surgen diversos tipos de problemas. ¿Qué tipos de conducta o personalidad se han detectado en los habitantes que inciden en actos de criminalidad? Actos vandálicos, solitarios, algo agresivos. Esa es la conducta que comúnmente vemos en una persona así. Ya para concluir, ¿algún comentario que desea agregar? Pues simplemente contribuir y seguir participando en estos temas que van a ser muy relevantes para las y los jóvenes ixtapenses, principalmente a las casas de estudios, llevarles nuevamente conferencias de estos temas y seguir participando en la prevención del delito. Claro que sí. ¿Cuáles son los factores de riesgo con incidencia en la criminalidad detectados en la localidad? Bien, definitivamente es la sobrepoblación, el bajo nivel de educación y las condiciones laborales inadecuadas. ¿Cómo se manifiestan estos factores en las instituciones educativas? Se manifiestan mediante el consumo entre los mismos alumnos de las sustancias nocivas, de las drogas, así como la venta de los mismos dentro de las instituciones educativas. ¿Qué acciones se realizan para minimizar los índices de incidencia criminal en el municipio? Bien, se realizan diferentes actividades y pláticas en instituciones educativas por parte del Departamento de Prevención del Delito Municipal. Se realizan también sesiones de seguridad pública en donde son invitados los delegados de cada barrio, colonia, comunidad, para que nos expongan su problemática de cada lugar. ¿Cómo se ha tenido conocimiento de los lugares para la venta de sustancias nocivas en la salud, como son drogas y alcohol? Bien, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ixtapan de la Sal lleva una base de datos que se refleja en una cartografía o de incidencia delictiva con base a las detenciones de sujetos que han cometido delitos o faltas administrativas. ¿Qué medidas se han implementado para evitar su venta? Bien, se realizan diferentes tipos de operativos, tanto diurnos y nocturnos por parte de elementos de seguridad pública municipal, muchas de ellas coordinados con elementos de seguridad pública del Estado, Policía de Investigación, en algunas ocasiones con la Secretaría de la Defensa Nacional, y se realizan operativos para evitar y perseguir
el delito de daños contra la salud y narcomenudeo. ¿Se tienen focalizados los lugares donde se considera que sufren pobreza extrema o marginación? Sí, se les da seguimiento con la intervención del DIF municipal, así como con la Dirección de Desarrollo Social del municipio de Ixtapa. Describa las características y factores que inciden en la conformación de pandillas que violenten la vida social de la localidad. Bien, por lo regular, los factores que inciden en la conformación de una pandilla es que los miembros tienen en común que son individuos, o en la mayoría jóvenes que no estudian, no trabajan, que su familia está totalmente vulnerable porque está quebrada, o les falta el padre o les falta la madre, y no se preocupan por ellos. ¿Por qué considera usted que su presencia ha sido propicia para la propagación de actos delictivos? Bien, pues seguimos con el tema de las pandillas, en donde la propagación de los actos delictivos obedece a la adicción del consumo de las drogas. Al ser un grupo de jóvenes que no trabaja, empiezan a delinquir, robando, asaltando y así poder conseguir las mismas. ¿Cómo repercuten los problemas familiares en los integrantes de la familia? En la estabilidad familiar, en la salud física de los miembros de la familia, se empieza a tener un problema de conducta negativa en los miembros, tomando como escape alguna de este tipo de adicciones. ¿Qué tipos de conducta o personalidad se han detectado en los habitantes que inciden en actos de criminalidad? Son antisociales, son agresivos, compulsivos, en ocasiones ansiosos y eufóricos.